de iniciación e investigación histórica. Hay 5 trabajos, los que hoy había anunciado Nelly. Está por la provincia de Buenos Aires, la localidad de Quilmes. Aparecen entonces los chicos que forman el grupo. Belén Bavícola, Florencia de Lego y Josefina García, que son los que van a exponer ahora. El trabajo que ponen es proceso de tecnificación en la estructura industrial de Gran Buenos Aires, impacto laboral y capacitación en la cervecería y maltería Quilmes durante la década del 90. El profesor tutor es Guillermo Magno. Posteriormente, ¿sí? La idea sería que en esta primera parte, para después ir a almorzar, vamos a tratar que pongan 2 trabajos, y los otros 3 pasan para la casa. El segundo trabajo, que ya también se ha preparado para la exposición, es el de María Julieta Escola y Mariana Berenice, del Instituto San José, adoratrices de la provincia de Entre Ríos, la localidad de Concordia, y el título del trabajo es El cierre del frigorífico Chuquerí en 1980 en el contexto de la última dictadura cívico-militar, memorias de los ex trabajadores. Y la profesora que ha sido la tutora es María Belén Amarillo. ¿Está? Después los otros trabajos, en todo caso antes de irnos, los nombramos para que ya sepan, obviamente ya saben todo lo que van a poner en la tarde, pero para que lo conozcan el resto que viene escuchando. Ustedes más o menos ya saben, Nelly explicó la modalidad. El jurado va a seleccionar un trabajo, el jurado está integrado por la profesora Virginia Pizarro, el profesor José Lasker y yo, Marcelo Jalón. Y obviamente después también el resto de los profes que han escuchado van a también participar en la votación y se elegirá una mención. A veces ha pasado que el trabajo votado por los profesores coincide con el trabajo que votaron, que seleccionó el jurado. Siempre decimos, y lo aclaramos, la diferencia está en que en general sucede esto: nosotros hemos leído el trabajo y al leerlo vemos cuestiones que por ahí a la hora de la exposición no se notan, y a veces también la exposición cambia bastante respecto al trabajo escrito, o a veces se informa mucho más, entonces impacta de otra manera. Y ustedes se quedan con una mirada, nosotros tenemos que combinar las dos, ¿no? Esa es la diferencia. Y a veces en el resultado terminamos diciendo nosotros uno y ustedes otro, pero a veces se da cuenta. Bueno. Los que están ahora sí, también a la tarde porque tienen que votar. Claro, eso sí, les vamos a pedir por favor que no fallen. A partir de las 15 horas. ¿Qué puede pasar? A raíz que ustedes saben que estamos demorados una hora, un poco más. Tenemos que ir al comedor universitario, nos tenemos que dividir en 2 grupos. Entonces la idea es que podamos terminar en un cuarto, ¿no? En un cuarto, en media, más o menos no podemos irnos para poder comer. Nosotros seríamos la primera tanda y luego van a ir los chicos que están haciendo en este momento la evaluación. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si les parece, entonces los invitamos al grupo de Quilmes a que pase y responda. Acá tienen el micrófono, si lo necesitan, seguramente ahí hay otro micrófono. Creo que con estas chicas se pueden arreglar. Si que ustedes se pueden presentar para que sepamos quiénes son. Yo las nombré, pero bueno, no es lo mismo que ustedes digan, bueno, ¿quién? Sí, señorita. Debe ser la número 3.
ve mejor, José, está bien. Ya está, José, ahí. Hace ruido la luz. Lo demás es ruido. Claro. Para el video, para el video. Dale, no importa, te agradezco mucho, muy amable. Vamos a hacer eso por ahí con la misma vida para que el video llegue. Sí. Bueno. Sí, claro. Bajarle el volumen. Ahí está. No hay más nada que... Somos del Colegio Alemán de Quilmes, en Buenos Aires, y nuestro trabajo se llama Proceso de Tecnificación en la Estructura Industrial del Gran Buenos Aires, Impacto Laboral y Capacitaciones en Cervecería y Maltería Quilmes durante la década del 90. Los objetivos del trabajo abarcan el proceso de tecnificación, los cambios en el trabajo, los desafíos presentados a los trabajadores y las estrategias de lucha presentadas por los mismos frente al neoliberalismo a partir de la década del 90. Elegimos esta fábrica debido a la cercanía que tiene con nuestro colegio, ya que nuestro colegio es un colegio alemán, y los inicios de la empresa. Los inicios de nuestro colegio datan del mismo tiempo que los inicios de la empresa. Los métodos utilizados fueron bibliografías específicas sobre el neoliberalismo, como así también un libro de centenario en las diferentes etapas económicas de la empresa. Bueno, lo que nos dijo uno de los entrevistados cuando nos entregó el libro fue que lo cuidásemos porque para él era mucho más importante que su partida de nacimiento. También utilizamos un grupo de entrevistas que fueron realizadas durante junio y julio de este año con la posibilidad de producir conocimiento, y estas entrevistas fueron realizadas en el sindicato de la cervecería porque ya que los entrevistados habían comenzado a trabajar en la década del 80 y pudieron sentir de cerca los cambios producidos en el momento. Bueno, hay conceptos importantes que se van a tratar a lo largo del trabajo, como el de neoliberalismo, entendiéndolo como una corriente económica capitalista iniciada a partir de 1973 con la crisis del petróleo, el concepto de transnacionalización, entendiéndolo como la radicación de empresas extranjeras fuera de su país de origen, tecnificación como inversiones para aumentar la productividad de una empresa, y capacitaciones como un proceso planeado y sistemático para aumentar los conocimientos de los trabajadores y así aumentar su eficacia. Bueno, antes de empezar con el trabajo en sí, es importante aclarar dónde se encuentra Quilmes. Quilmes es un municipio de Buenos Aires que se encuentra en el segundo cordón de la región metropolitana, y la planta fabril de Quilmes se encuentra acá, a alcanzar de otras provincias. Bueno, Quilmes crece como ciudad y municipio al mismo tiempo que aumentan los servicios ferroviarios, como se ve en la foto, como es hasta el día de hoy muy importante, como en la mayoría de las empresas y fábricas que iniciaron a partir de finales del siglo XIX. Bueno, como se puede leer en esa cita, el hecho de designar bajo el término Quilmes tanto a la fábrica cervecera como a la ciudad refleja el estrecho vínculo que han tenido durante su crecimiento desde finales del siglo XIX, representando un patrón de desarrollo industrial en el que los establecimientos se localizan con proximidad a los ejes ferroviarios. Bueno, la
fábrica tuvo origen en 1890 con la familia Bember, particularmente Otto Bember, y tanto es el sentido de comunidad que tenían con esta familia que hay un pabellón de un hospital muy importante que lleva su nombre. Fueron aumentando así también los conceptos de responsabilidad social que tiene la empresa para con sus trabajadores, con la creación del Parque Cervecero en 1922 y la Villa Argentina como un barrio en el que se podían alojar los trabajadores que no pudiesen adquirir por sus propios medios una vivienda en 1925. Y fue durante la década del 30 y del 40 las de mayor esplendor económico de la empresa. Bajo todo esto se encuentra el concepto de familia cervecera, que evoca la identidad que conserva cada trabajador con su empresa. Estas características fueron así hasta la década del 90 y a diferencia de lo que se puede llegar a pensar a partir del sentido común, Quilmes es una de las empresas que atraviesa el neoliberalismo sin quebrar y sin tener despidos masivos, ya que logra adaptarse a las nuevas tecnologías, no solo durante la década del 90, sino que ya venía adaptándose a años anteriores. Es por eso que no debemos homogeneizar todos los casos ocurridos en el país. Como se puede ver esto en la cita de Juliana Frasa. La respuesta que cada empresa adopta frente a los cambios externos varía dentro de un conjunto de opciones limitadas por el desarrollo técnico existente, según una multiplicidad de factores que no están restringidos únicamente al orden económico. De modo particular, la empresa de contexto dependerá, entre otras cuestiones, de la relación de fuerzas establecidas en la organización, el grado de identificación de los trabajadores con la misma, las habilidades y saberes por ella acumulados, junto con el marco político de actuación. Bueno, como dijo mi compañera, hacia la década del 90 hubo un nuevo impulso del liberalismo en el país y esto llevó a varias empresas a vender a multinacionales. Ejemplos de estos son Vale y Terrabusi, que al igual que Quilmes eran empresas pertenecientes a familias tradicionales y se vieron obligadas a vender a transnacionales. La primera venta de Quilmes fue en el 83, año en el cual se asoció con Heineken, y más tarde, en el 2002, se asoció con Ambev, una empresa brasilera. Finalmente, en el 2006, Quilmes vendió la totalidad de acciones a la empresa belga AB InBev. Y bueno, hoy en día, como se puede apreciar en las citas de los entrevistados, Quilmes es un monopolio a nivel mundial, tiene una nueva filosofía de empresa que está regida por los números, importa lo que es rentable y lo que no es rentable, dejando atrás el compromiso social. Antiguamente Quilmes tenía un gran compromiso con la comunidad, por ejemplo con los bomberos y el hospital. Justamente el día que hicimos la entrevista era el día del bombero en Quilmes y uno de los entrevistados nos comentó que él sentía que los bomberos estaban como ofendidos con la cervecería porque estaban dejando de brindarles el apoyo que les solían brindar anteriormente. Además, existía la Villa Argentina, que como se puede ver en la cita, era un barrio para los operarios en los que se les cobraba a estos un alquiler mínimo, ya que muchos de ellos no podían tener su propia casa. Y hoy en día, con los nuevos bienes de la empresa, lo que se intenta hacer con la Villa Argentina es un emprendimiento inmobiliario que dé ganancia y no tanto ayudar a los trabajadores. Existía también el Parque Cervecero, que estaba en las cercanías de la Villa Argentina, que era un parque para la comunidad de Quilmes, en el cual había un campo de deporte, un restaurante, era un lugar de esparcimiento. Y como dejó de dar ganancias, se fue descuidando y finalmente se vendió a otra empresa que se hace cargo actualmente del parque. Se desprendió de lo que sería la fábrica de Quilmes. Bueno, de la mano de la transnacionalización vino la tecnificación de la empresa, que fue gradual, no fue un proceso que impactó tanto porque Quilmes ya desde la década del 60, durante la presidencia de Frondizi, tuvo una modernización que si bien fue pequeña, o sea, tuvo una modernización, y en el 83, cuando se alió con Heineken, también se modernizó. Hubo modificaciones, por ejemplo, en la preparación,
En las entrevistas nos contaban que antes iban 3 maestros cerveceros que probaban la cerveza y se fijaban si le faltaba o no, si ya estaba lista para envasar. Y en la actualidad todo esto es menos artesanal, se hace con una computadora y es más como está todo computarizado. Además también nos contaban que para la temporada alta, que es de noviembre a febrero en el verano, antes se solía almacenar cerveza en un depósito para después venderla. Y actualmente se vende lo que va produciendo, ya no está la necesidad de almacenar la cerveza. En la cita se puede ver que hay una máquina que era la llenadora, que anteriormente en 1 minuto y medio sacaba 70 botellas y en la actualidad en 2 segundos saca 112 botellas. Bueno, esto en la foto se puede ver el edificio antiguo de la fábrica y cómo contrasta sobre el edificio viejo las cañerías nuevas, los tubos metálicos que son producto de la tecnificación. La tecnificación también trajo aparejada una reducción del personal, ya que las máquinas hacían el trabajo de varios obreros y no era necesaria tanta mano de obra. En la cita de uno de los entrevistados se puede ver que los clientes, cuando el papá trabajaba en la empresa, trabajaban 4.500 personas, cuando él entró en el año 89 trabajaban 1.200 y en la actualidad hay solamente 330 operarios en la planta. Esto, si bien es negativo porque hubo una gran cantidad de despidos, para los 330 operarios que se quedaron, el trabajo hoy en día es mucho menos desgastante que el trabajo que hacían anteriormente, ya que antes el trabajo era en su mayoría manual. Por ejemplo, uno de las personas que entrevistamos nos comentó que al sacar los granos, ellos los pesaban y los cargaban manualmente, y hoy en día el camión tiene incorporado una balanza y se pesa solo, y se saca todo el contenido del camión y no queda ni un grano adentro. Es todo más tecnificado. Bueno, ante estos cambios, es normal preguntarse cómo reaccionaron los obreros. Bueno, el accionar gremial se orientó a elaborar una serie de estrategias de lucha para que los obreros no perdieran su fuente de trabajo. Bueno, para empezar quisiera introducir al sindicato. Según lo que nos contaban, es el único gremio cervecero en toda América Latina. Inicia en 1936, cuando la fábrica Quilmes tiene su mayor crecimiento. A pesar de ser pequeño, nos contaban que la empresa se vio obligada a enfrentarse a un movimiento obrero organizado, como se puede apreciar en la cita. Y bueno, esto acá también es por su fortaleza, ya que ante estos cambios pudieron lograr lo que se proponían. Bueno, su estrategia de lucha consistió en elaborar diferentes capacitaciones. Con esto, porque la empresa tenía la ideología de eliminar al que no estaba capacitado. El gremio pudo deshacer esto, ya que muchos obreros recibieron capacitaciones y se redujo la cantidad de técnicos que iban a entrar a la empresa. Bueno, ¿en qué consistieron? Muchos de los obreros tenían el primario inconcluso y también el secundario. En ese momento era necesario tenerlo todo terminado y el gremio luchó con la empresa para que, bueno, estos obreros pudieran terminar el primario y el secundario. También después todo esto fue evolucionando y, por ejemplo, como se ve en la imagen, este es un certificado de la Universidad Nacional de Quilmes, en donde un obrero pudo tener un título universitario de técnico en maquinarias. Bueno, esos fueron uno de los logros que logró el sindicato y en donde se ve su fortaleza con la empresa. Ya que, por ejemplo, hoy en día los obreros nos contaban que tienen un horario flexible. Todos los martes se juntan en la empresa, en el sindicato, a dialogar acerca de las cuestiones que podrían reclamarle a la empresa. Y la empresa les permite tener ese día libre en el sindicato para hablar sobre las problemáticas que actualmente existen, quizás. Esto también fue significativo para algunos obreros. Como se ve en la cita,
pudieron terminar el primario y también pudieron formarse intelectualmente, ya que actualmente muchos tienen títulos universitarios. Bueno, para concluir, podríamos decir que esta temprana tecnificación produjo problemáticas laborales dentro de la empresa, y allí es donde se ve la fortaleza de este gremio, ya que logró lo que se proponía, y que, por ejemplo, en la época más dura, que fue en el 95, el gremio pudo sostener los aguinaldos y, por ejemplo, los trabajadores tenían las vacaciones pagas en ese momento. Bueno, también el gremio tiene una buena relación con la empresa actualmente. Y otra de las rarezas que encontramos en las entrevistas es que cuando le preguntamos sobre su opinión sobre estos cambios, bueno, que nos dijeron que fue negativo, porque bueno, despidieron a muchos de sus compañeros, pero que actualmente no lo ven tan negativo, ya que, como dijimos al principio, esta empresa pudo sobrevivir a los cambios que implicó el neoliberalismo y sigue teniendo rentabilidad. Bueno, vamos, en todo caso nosotros hacemos unos breves comentarios y después abrimos a preguntas o dudas o a la vez también reflexiones que pudo haber generado lo que las chicas comentaron. Bueno, en general, hablo en nombre de en general el trabajo nos pareció muy bueno. Tengan en cuenta que de hecho los trabajos que se van a presentar hoy fueron seleccionados entre muchos trabajos, ¿verdad? Entonces, de por sí, digo, esta aclaración no la hicimos al comienzo, pero vale la pena hacerla. Para nosotros todos los 5 trabajos son ganadores, ¿verdad? En ese sentido. Porque además apreciamos el trabajo colectivo y que en cierta medida los chicos lo materializan cuando hacen una evaluación o una breve valoración de lo que fue o lo que significó trabajar juntos y iniciarse en esto que llamamos la investigación histórica. Entonces, desde ese lugar nos pareció un trabajo muy bueno. Y nos parecen los 5, ¿no? Obviamente. Lo que queremos destacar del trabajo de ustedes es el trabajo con las fuentes, ¿no? Es decir, hay una muy buena articulación a lo largo del texto entre el análisis que ustedes van haciendo y las citas que van realizando, sobre todo de los entrevistados, ¿no? Por otra parte, hay una gran variedad de documentos que anexaron, eso se destaca mucho del trabajo. Ustedes tienen un trabajo que, para comentarle a quienes no lo han leído, de 81 páginas, es decir, de 14 creo páginas son el trabajo escrito, pero el resto de esas páginas que estamos diciendo, porque además el reglamento de la categoría establece que tienen que escribir un número máximo de páginas, pero el anexo documental da cuenta también de ese trabajo que hicieron de campo, sobre todo, de investigación en terreno, ¿no? El hecho de, bueno, ir a la cervecería, sacar fotos, entrevistar, que ahí aparecen algunas de las imágenes que ustedes mostraban hoy, justamente los momentos en que realizan la entrevista, así que eso nos pareció muy destacable el trabajo. Después hay algunas cuestiones que por ahí nos parece que estaría bueno invitarlos a reflexionar, ¿no? Es decir, todo trabajo de investigación, y esto queremos aclarárselo a todos, ¿ya? Que bueno, cuando nosotros hacemos una apreciación no es para decir, oye, los profes me están mirando con datos, sino que es para seguir reflexionando. Cuando uno investiga, a todos nos ha pasado, quedan blancos, y que justamente el trabajo colectivo, por eso lo destacamos, porque el otro nos puede aportar una mirada que nosotros no vimos, un aspecto que no tuvimos en cuenta cuando investigamos. Entonces queremos que entiendan que nuestros comentarios, nuestras apreciaciones, que tienen que ver con la ampliación que se les puede dar al trabajo, apuntan a eso, a que puedan crecer en la reflexión, ni más ni menos, ¿está? Entonces, por un lado, una cuestión que en este caso voy a hablar particular, después si usted quiere decir algo más, pero
que tiene que ver con lo de lo rentable, ¿no? En un momento ustedes decían, bueno, pues los trabajadores recuperaban un poco de lo que era la empresa, su historia, ¿no? Y a veces queda esta imagen de que las empresas o las pequeñas y medianas empresas pareciera que se ocupaban más de los trabajadores, ¿no? O las viejas empresas con las familias, a cargo de familias, se ocupaban más de los trabajadores que las empresas multinacionales. Entonces, aparece en la visión, en la representación que muchos trabajadores tienen, de que aquellos capitalistas eran más buenos. Yo lo voy a poner así. Entonces, a veces uno eso también tiene que profundizarlo un poco. ¿Por qué esto de que aparecen como los capitalistas más buenos? Y si efectivamente eran tan buenos. Es decir, ¿cuál es la lógica? Porque a veces uno pierde de vista cuál es la lógica de la relación capital-trabajo. Simplemente es una cuestión que invito también a la guía. No tenemos mucho tiempo, porque así no entiendo lo que quiero decir, que son las 12:23. Tenemos que irnos a la 1:30. Bien, entonces, esa es una cuestión que me parece que estaría bueno en algún momento, esto para invitarlos a todos a seguir reflexionando y pensando. Con respecto a cómo reaccionaron los trabajadores, ustedes han hecho entrevistas a los dirigentes sindicales. Entonces, por ahí el dirigente sindical tiene una mirada de su sindicato que en general tiende a mostrarlo como, bueno, lo más grande que hay, lo más luchador que hay, ¿no? Los dirigentes se matan entre ellos para decir, bueno, ¿quién es el que lucha más? Entonces, a veces eso hace necesario cruzarlo con otros datos, con otra información que permita ver hasta qué punto lo que está diciendo este dirigente efectivamente es así, ¿no? Eso como una cuestión como para pensar, porque fíjense que una de las estrategias de lucha ha sido las capacitaciones. Posiblemente nos encontremos con que haya otros trabajadores que opinen distinto, que consideren que en realidad no tiene que ser esa la estrategia de lucha, sino que la estrategia de lucha pasa por el otro lado. Entonces, esas son como algunas de las cuestiones que me parecía para seguir pensando. No sé si sobre lo que comenté quieren decir algo, o quieren que en todo caso acá Virginia quiere agregar alguna cosa. Como otra cosa que veíamos, que está buena, es que logran incluir la realidad de Quilmes dentro de la realidad nacional. Las chicas, para los que no leyeron el texto, logran mapear qué pasaba en Argentina y de ahí bajan el foco y lo asientan certeramente sobre Quilmes e individualizan estos actores a los cuales refería Marcelo. Y por otra parte, que en algunas páginas, como por ejemplo en la página 6, aparecen citas. No tiene sentido que yo le lea en voz alta las citas orales. A las chicas algunas lo hicieron, pero que la verdad están muy buenas y están bien transcritas, siguiendo esta metodología que nosotros les proponíamos para desgravar cada una de las citas. ¿Sí? Era muy riguroso. Una vuelta de tuerca más a lo que estaba diciendo Marcelo respecto de otras formas de ver la relación entre lo que él llamó capital-trabajo. Para aclararlo, no sé si queda del todo, valga la redundancia, claro, esta cuestión de capital-trabajo. La relación entre los empresarios y los trabajadores, ¿no? La empresa Quilmes es propiedad en algún momento de la familia Weber, en otro momento de accionistas que son propietarios de la empresa. Y la empresa quiere ganar dinero. Eso es lo que quiere la empresa, básicamente. No se trata de pensarlo en términos de bueno o malo, sino de cómo actúa en función de la búsqueda de beneficio. Porque lo primero que le interesa es eso. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Y por supuesto que la organización de los trabajadores lo que trata de hacer es defender la fuente laboral y las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, en función de tener en cuenta eso, está muy bueno ver cómo interactúan entre los dueños de la empresa y los trabajadores, que ustedes de alguna manera lo han mostrado, y hay cosas muy interesantes en su trabajo. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, no puedo dejar de decir esto. Hace 3 años atrás, la cervecería Santa Fe cumplió 100 años de existencia.
Por supuesto que la cervecería Santa Fe es una empresa mucho más chiquita que la Quilmes. En la actualidad la empresa Quilmes, la producción de la empresa Quilmes alcanza el 80% del mercado argentino, mientras que la cervecería Santa Fe abastece al mercado consumidor de cerveza apenas en un 12%, ¿no? Lo llamativo de esto, lo que quería llamar la atención es que esos procesos que ustedes estuvieron indicando respecto de reconversión en las formas de trabajo, tecnificación, se pueden ver también en las otras empresas, como el caso de la cervecería Santa Fe. Y la otra cosa que les quería, lo que les quería sugerir es que, bueno, primero es que elijan como carrera algún área de las ciencias sociales, antropología, sociología, historia, pero que elijan como carrera eso y que aprovechen esa carrera para seguir profundizando, porque ahí tienen una mina de oro para trabajar. La empresa Quilmes, la ciudad Quilmes, el vínculo entre los ciudadanos y los trabajadores de Quilmes con la empresa le abre una oportunidad de investigación enorme. Entonces lo que les propongo, simplemente a manera de uno que se está poniendo viejo y de consejo, es que sigan profundizando el estudio, sigan haciendo entrevistas, y como decía Marcelo, vinculado a esto de a quienes hay que entrevistar, está muy bueno también entrevistar a aquellos que no forman parte del sindicato, a los obreros comunes, a esos obreros que lo que hacen es poner el lomo todo el día para llevar el sustento a la casa. A ver cómo percibieron, cómo vivieron ellos ese proceso de tecnificación por el que atravesó la empresa. Proceso de tecnificación que tiene que ver con la apertura de la economía en los 90, una apertura de la economía que ya se venía dando desde antes, y que en términos conceptuales corresponde a adaptar la empresa a las formas de producción post-fordista, se dice. Esa es una cosa que les propondría que se pongan a investigar un poquito más. Cómo funcionan las empresas que se organizan bajo esa modalidad de trabajo. Porque la tecnificación va acompañada de una reducción de personal, pero produce mucho más. ¿Es solo una cuestión de avance tecnológico o hay una reconfiguración de la forma de trabajar por parte de los obreros, una nueva relación entre los obreros y la empresa, nuevas condiciones que deben portar los obreros para poder participar de eso? Respecto a esto dijeron algunas cosas, la capacitación tiene que ver con eso. Así que nada, está muy bueno lo que hicieron y los invito a que sigan haciéndolo y que se dediquen a estudiar alguna de las ciencias que forman parte del mundo de las ciencias sociales, que está muy bueno. Bueno, dicho nuestros comentarios, como instancia entonces de aprendizaje, porque así lo tomamos este espacio, invitamos a otros a que quieran hacer alguna reflexión o a quienes quieran preguntarle algo a las chicas. O a nosotros que quieran algo allá. Nos damos 10 minutos de esta actividad. Nos vamos a contar porque no tenemos mucho. Hola chicas, simplemente una pregunta, una duda que tengo también como docente que acompañó a otro grupo de trabajo. Les pregunto, ustedes, digamos, como que hay, por supuesto, yo digo conductores de trabajo, todo. Me pregunto, en el momento en que iniciaron la investigación, ¿ustedes fueron con una pregunta, fueron con un supuesto, digamos, qué fue lo que las fue guiando en esta investigación? Les pregunto desde el lugar, ya les van a comentar que a nosotros nos costó bastante encontrar eso a medida que íbamos entrando en el territorio. ¿Ustedes cómo vivieron eso? ¿Partieron de una pregunta, de un supuesto inicial? ¿Cómo fue? No sé si me expliqué bien o... Sí. Bueno, mientras ellas piensan que van a responder, podemos a ver si hay alguien que tiene una pregunta y la vamos anotando.
¿No está por responder? Ya está, ahí está. Como experiencia, digamos, a eso me refiero. Sí, Nada de metodología. y entendí bien la pregunta. Sí, como experiencia. Elegimos Quilmes porque, bueno, como dijo Flor al principio del trabajo, por la cercanía que tenía con el colegio al que vamos nosotras, que es un colegio alemán, y además porque el momento en el que inició la fábrica Quilmes fue prácticamente el mismo momento en el que comenzó la actividad del colegio, y muchos de los chicos que iban al colegio tenían padres por ahí trabajando, ahora no, antiguamente, en la cervecería, y aparte por la cercanía también de la ciudad, que también creció la ciudad con Quilmes. Hola, ¿qué tal? No, yo no quería hacer una pregunta, sino un aporte, un humilde aporte. Yo soy de la zona y mi hermano trabaja en la cervecería de Quilmes, y esto que planteaban ustedes lo puedo decir desde el otro punto de vista que por ahí faltó, es el tema del obrero común. Él hace más de 20 años que está en la fábrica, y el impacto a nivel social que sufrió en un primer momento fue la pérdida de todos sus compañeros, todos sus amigos, porque cuando empieza este proceso de certificación, no todos estaban en condiciones de manejar una computadora, ni por la edad, ni por los estudios. Entonces, bueno, en un primer momento sufre ese duelo de sufrir que todos sus compañeros son indemnizados. Igualmente fueron muy bien indemnizados, ninguno fue echado de una manera precaria ni nada por el estilo, pero igual el impacto fue fuerte, y lo que sí podría aportar es que los que quedaron, medio darwinista esto, ¿no? Fueron los que estaban en condiciones de adaptarse a los nuevos cambios, los que podían manejar las computadoras, los que podían, porque este tema de la capacitación también tiene que ver con la preparación que podía tener cada uno y potencialmente lo que podían llegar a hacer. A él le fue bárbaro y está hasta el día de hoy, pero el impacto fue ese, era simplemente... Sí, yo también quería un aporte para que pensemos todos, digamos. Yo también trabajo con alumnos y que la inquietud siempre es la misma, digamos, y tiene que ver con lo más cercano, digamos, que es lo que los moviliza a hacerse preguntas. Segundo, las escuchaba a ustedes, pensaba en casos similares, digamos, el caso de Hacienda en Cerro Grande, el caso de fábricas de plástico en Valle Viejo, cerca de Catamarca, el caso de las minas de Río Turbio, digamos, la comunidad, digamos, esa economía dedicada con la villa minera, el caso de Mendoza, las bodegas con la villa de trabajadores que han cerrado, digamos, que es una forma que asumió el capitalismo, para atraer mano de obra, y la década de 90 se dio cuenta que ya no necesitaba tanta atracción, sino que podía imponer condiciones, cosas que no hacían en sus orígenes, digamos, eso como la pensar el fenómeno global, digamos. Y después para pensar una especie de dilema de cómo nosotros naturalizamos que el dueño de la empresa, por ejemplo, ustedes decían, esta empresa logró sobrevivir, empresa por cambio de la 90, está bien, la empresa logró sobrevivir. Ahora, evidentemente de 4.300 obreros, hay 4.000 obreros que no lograron perpetuar su forma de trabajo, su forma de vida. Eso lo dimos para pensar como un dilema que debe preocuparnos, digamos, a los que estudiamos ciencias sociales, digamos, y debemos discutir con nuestros alumnos. Es una cosa que, digamos, que particularmente genera preocupación. Digamos, los casos de los mineros, hacer la película de hacer era un poco sobre eso, digamos, uno que ha visto acerca de los procesos que se han dado en la minería de Río Turbio, también se han dado procesos similares, digamos. Es interesante y a veces que ustedes lo puedan ver de primera mano, siempre le contemos nosotros lo que dicen los libros, en algunos casos, ¿no? Esa reflexión que hacen ustedes, bueno, el trabajo, si yo le digo a mis alumnos que el trabajo no son ni bellos ni feos, el trabajo es re interesante, digamos, y a veces eso es lo que podemos volver a abordar, porque uno le dice todo. Buenos días. Voy a hacer un aporte más
como alumno de la carrera de Relaciones Laborales, ¿sí? Que por ahí me quedó haciendo ruido que usted decía que tiene una buena relación la empresa con el sindicato. Se me ocurre pensar, lo primero que estudiamos nosotros es esto de sistema de relaciones industriales. El sistema de relaciones industriales está formado por tres partes: el Estado, el sindicato, que es el representante de los obreros, y la empresa o el empresario. El empresario actúa por sí solo. El obrero sí o sí necesita de alguien que lo represente. En este sentido, no sé si puede haber una buena relación. No sé si Carlos Marx se sentaría en una escena de buena relación con Smith. ¿Sí? Son intereses opuestos. Yo no creo que se sienten a discutir o a charlar de una cuestión amena o de compartir. Sería muy interesante esto de que están ampliando los profes de ver al obrero de esos 4.500 que no quedó entre los 30. ¿Cómo se siente? Ese también es parte del sindicato que está excluido del sistema. Y la última, me parece. Y ahí cerramos. En todo caso, si después nos queda más tiempo, podemos cruzar los dos trabajos y reflexionamos en general. Buen día, chicas. Felicitaciones, es una linda temática. La consulta es, los obreros que fueron despedidos, ¿tuvieron alguna posibilidad de recuperar a través de una entrevista lo que pensaron? ¿Y un aporte para hacerlo más rico? Lo que pasó con la cervecería Quilmes ha pasado en prácticamente el 100% de todas las empresas familiares de la Argentina. Yo soy de San Juan y en San Juan hubo cantidad impresionante de bodegas, aceiteras, que eran empresas familiares, y por este tema de las gerencias, porque nosotros como herederos de España, las empresas se dividen en la cantidad de hijos y la mayoría de los hijos de los empresarios exitosos no quieren seguir con este trabajo, entonces terminaron vendiendo todo. Y en San Juan han quedado muy pocas y han quedado, igual que en el caso de la cervecería Quilmes, en manos de empresas extranjeras, por ejemplo, la Bodega Colón de Santiago Grafinia, que es muy importante, está en manos de empresas japonesas. Como dijo Marcelo, siempre hay una mirada distinta, y bueno, en este caso se da. Y sería bueno verificar este tema, porque uno por ahí carga las tintas un poco sobre el capitalismo, sobre el neoliberalismo, y uno habría que revisar un poco nuestras leyes, porque han afectado bastante contra las empresas argentinas y obviamente contra las fuentes laborales. Las chicas, las felicito por su edad, las felicito por el trabajo, y bueno, me adhiero a la propuesta del profesor. Sería bueno que mantengan un contacto con este tipo de cosas. Es como dijo Marcelo, una mirada más sobre este tema. ¿Puede repetir la pregunta? No entrevistamos a obreros despedidos, pero sí a los que entrevistamos les preguntamos cómo eran sus vidas, y nos dijeron que el sindicato como los ayuda mucho, tienen como una farmacia también adentro y tienen como una obra social y tienen como claro, como que siguen teniendo buena relación. O sea, en sí hay algunos despedidos que se alejaron porque, bueno, sufrieron el ser despedidos, pero el gremio trata de que estos
estos obreros puedan conseguir trabajo también actualmente. Bueno, y una cosa que también tiene que ver con lo que dijo la señora, y creo que fue que el hermano trabajaba en Quilmes, que uno de los entrevistados nos había contado que eran como muy unidos entre sí los trabajadores y que se sentían muy mal, por así decirlo, con el despido de sus compañeros, y lo de la farmacia que hizo José también, porque, por ejemplo, cuando los despedían no tenían muchos el primario terminado o el secundario terminado y les costaba mucho conseguir un trabajo de vuelta. Entonces como que por ahí les faltaba un medicamento, o tenían que ir al dentista o algo, y algún amigo que seguía en la empresa les ayudaba para conseguir medicamento o algún tratamiento médico. Nada de eso. Una pregunta que les dejo para que piensen. Entonces, en realidad, la primera pregunta sería si el gremio les dijo de qué manera estaban intentando que esta gente recuperara el trabajo. Y la segunda es quién está estableciendo la solidaridad con quienes se quedaron sin trabajo, que son los propios compañeros. Y en el mientras tanto, en ese tiempo que la gente está sin trabajo, ¿qué pasa con sus vidas? Sería la pregunta. Porque la empresa se sigue sosteniendo con capacitaciones, reducción de personal. Ahora, ¿qué pasa con esas vidas que por un tiempo, hasta que el gremio les consiga trabajo o hasta que puedan capacitarse, qué pasa con esas vidas? ¿No? Es para que lo vayan pensando. Bueno, muy bien, chicas, un fuerte aplauso entonces. Muy bien la exposición. Bueno, ahora lo invitamos entonces, las chicas van preguntando, el profe va a sacar su presentación. Al otro grupo, vuelvo a nombrarlas. Las chicas son María Julieta Escola y Mariana Berenice. La profesora María Belén Amarillo. El título del trabajo es El cierre del frigorífico Yuquerí en 1980 en el contexto de la última dictadura cívico-militar, memoria de los ex trabajadores. Concordia, ¿no? Sí. Para que ponga el... Bueno, ahorita lo vamos presentando. Bueno, nosotras somos de Concordia, Entre Ríos. Yo soy María Julieta Escola y ella es Mariana Berenice Venturino. Formamos parte del Instituto San José de Abratrices y junto con el apoyo de nuestra profesora Belén Amarillo realizamos el trabajo de investigación, de introducción en la investigación. Bueno, ubicadas dentro del eje temático propuesto por Olimpiadas, que son las transformaciones en el mundo laboral y en las formas de movilización social en la Argentina de las últimas décadas, nuestro objeto de estudio se sitúa en el periodo comprendido entre 1976 y 1983. Para comprender este periodo de cambios tuvimos que estudiar y analizar el periodo anterior, correspondiente a los años 1960 a 1976, y el periodo posterior también comprendido entre los años 1983 y 2001. Entendemos entre 1976 y 1983 tuvo lugar la última dictadura cívico-militar. Entendemos la dictadura como un punto de quiebre entre el modelo económico del estado de bienestar anterior y las políticas neoliberales implementadas en plena democracia posteriormente. El gobierno militar asumió el poder respaldado por un consenso tácito y explícito. Tácito por parte de algunos sectores que tomaron una actitud de silencio, por tanto se entendió como una aceptación, y explícito ya que una parte más acotada de la clase social, de la sociedad, tuvo un apoyo directo hacia el gobierno militar. El objetivo del proceso de reorganización nacional
era refundar la sociedad tanto en términos económicos, políticos, sociales y culturales. Se intentaba romper con la estructura económica dominante hasta esa época, que venía desde 1930, que era la industrialización. Se dejó de dar importancia a los trabajadores y se pretendía, mediante una crisis, llegar a un modelo aperturista que le daba más importancia al mercado financiero y al sector externo. Bueno, ubicados dentro de este contexto de cambios, nuestro trabajo se tituló El cierre del frigorífico Yuquerí en 1980, desde la memoria de los ex trabajadores del frigorífico. Antes de las 6 de la mañana comenzaba la actividad en la fábrica. Desde el portón del ingreso al frigorífico se veía cómo iban apareciendo los ruidos rojos que piloteaban los choferes. Entre ellos estaba el canario Benítez, que si llegaban a la playa con la responsabilidad del horario, bajaban las abandonadas palomas blancas, falsas, pero con la mente preparada para una jornada laboral. La tarea que hacían estos hombres se podía comparar con la de un colomófilo cuando las echaba a volar, pero esa paloma siempre vuelve. Vuelven porque su vida, su futuro está allí en el lugar donde trabajan. Las filas que se formaban ante los relojes no eran para recibir migaja, eran para marcar su nombre diciendo: acá estoy, vengo a cumplir con nuestra jornada diaria de trabajo. Los ex trabajadores del frigorífico Yuquerí, que luego aquellas personas que alguna vez escucharon de una gran empresa de la carne, escuchan decir también un gigante adormecido. Personas que con su justo saber y entender jamás imaginaron la importancia económica y social que representó para la región y el mundo nuestra fábrica. Me gustaría que se detengan a pensar que en el país de la carne existieron personas, trabajadores, que en Concordia defendieron como pudieron esa tradición de argentinos y que hoy, después de 30 años, solamente se tenga la inquietud de mirar con nostalgia lo que pasó. Bueno, después de ver las imágenes que pudimos recolectar del frigorífico, seguimos con el tema de nuestro trabajo en sí. El título, quisimos basarnos en la palabra memorias, en el concepto de memorias, ya que entendemos la constante tensión que existe entre la memoria y la historia. La memoria es subjetiva y es selectiva, y a través de ella los trabajadores reconstruyen la realidad que vivieron dentro de la fábrica. En este concepto nos apoyamos para elaborar nuestro marco teórico. Bueno, complementando el marco teórico, otro de los conceptos utilizados fue reconversión productiva para comprender las innovaciones y serie de cambios que atravesó el frigorífico en los años previos al cierre. Y otro de los conceptos es conflicto laboral, para entender las posibles resistencias pasivas o implícitas que creemos que hubo por parte de los trabajadores. Entendemos el conflicto social como una falta de integración inherente, es decir, que es esencial en la relación capital-trabajo. La metodología que decidimos utilizar para nuestro trabajo fue la metodología cualitativa. Nos interesó saber cómo recordaban los trabajadores del cierre del frigorífico y no estadísticas, ni números, ni cantidad de trabajadores que hubo en el momento. Para ello las fuentes que utilizamos fueron fuentes escritas, documentos, recortes periodísticos. Encontramos una comunidad en Facebook también de los ex trabajadores que publicaban sus reflexiones sobre el cierre de la fábrica, fuentes visuales también, y fuentes materiales, como cuando fuimos a recorrer las instalaciones del frigorífico. Y por último, las fuentes orales, es decir, las entrevistas que pudimos realizar
Estas entrevistas decidimos hacerlas abiertas, es decir, con un eje de preguntas sobre las que nos basamos, pero dejando que el entrevistado se explaye, porque pensamos que tenían mucho para contarnos y a partir de todo lo que nos podían decir, todo nos iba a servir para nuestro trabajo. Bueno, yo ahora les voy a contar un poco una breve historia del frigorífico. Desde 1920 existió la compañía Saladeril de Concordia, que nucleaba los productores locales y regionales más importantes. En 1940 esa compañía creó el frigorífico ubicado en la periferia de nuestra ciudad, en un barrio periférico de nuestra ciudad, y se realizó la transferencia a la CAP, que era la Corporación Argentina de Productores de Carnes, y como lo dice el nombre, nucleaba a los productores nacionales. La CAP proveía el ganado para el frigorífico y realizaba los negocios correspondientes para él. Desde el 40 hasta el 60 el frigorífico tuvo una época de auge, tuvo una gran importancia nacional e internacional, donde exportó muchísimos productos. Si alguno puede haber escuchado capaz el nombre CAP Yuquería en los productos que compraban, la carne, envasados, muchos productos. Hasta que en la década del 60 comenzó la decadencia del frigorífico con una campaña de desprestigio llevada a cabo por el gobierno de Juan Carlos Onganía en 1967. Luego de esto, la causa del cierre del frigorífico fueron la desinversión realizada por medio de un decreto pedido en el gobierno militar, pedido por los frigoríficos norteamericanos, los cuales querían llegar a la desinversión de la CAP. Lo lograron y en 1980 la fábrica cerró sus puertas y se indemnizó a todo el personal. Hoy en día el frigorífico se encuentra en ruinas y abandonado, como veíamos en el video anterior. Nosotros lo visitamos y se ve el paso del tiempo y también el abandono que tiene el frigorífico. Y llegando a las conclusiones de nuestro trabajo, pudimos, en base a los 3 conceptos que utilizamos en el marco teórico, comprobamos que en lo que pensábamos de memoria, que planteábamos sobre la memoria en nuestra hipótesis, se corrobora, es decir, que las memorias están opacadas por el olvido en los trabajadores. Están opacadas por la nostalgia. También pudimos refutar parte de nuestra hipótesis, es decir, reconversión productiva, otro de los conceptos que utilizamos, lo refutamos porque nos dimos cuenta de que eso no sucedió en el caso del frigorífico Yuquerí. También respecto a la memoria, todo lo que los trabajadores recuerdan, lo recuerdan desde la alegría. Es decir, los momentos tristes del cierre son los que principalmente se olvidaron o hay inconsistencias en lo que nos pudieron contar. Y por último, conflicto laboral, movilizaciones. También pudimos refutar esa parte de la hipótesis porque no hubo, es decir, los trabajadores tomaron con resignación el cierre de la fábrica y algunos incluso, desde parte de la ignorancia, estaban felices porque las indemnizaciones que les pagaron fueron muy buenas. Bueno, en cuanto a un breve balance de la experiencia, nos sirvió mucho este trabajo porque pudimos conocer parte de la historia local que muchas veces no es conocida o por no haber fuentes o porque no se quiere tal vez. Bueno, además nos encontramos con la dificultad de la ausencia de bibliografía para consultar y la imposibilidad de acceder a los archivos del diario local, que bueno, los recortes de los diarios que obtuvimos en base a los cuales hicimos el trabajo fueron brindados por las personas que entrevistamos. Bueno, a pesar de todo esto, pudimos entender el contexto nacional y bajarlo, digamos, al contexto local en el que cerró el frigorífico y bueno, y el contexto también sociolaboral en el que se encontraban los ex trabajadores. Nos sirvió mucho este trabajo porque nos adentramos en el mundo de la investigación, que creemos que el año que viene y que los años que vienen después en la vida universitaria nos van a servir mucho estos métodos y estrategias que utilizamos. Bueno, les queremos agradecer a ustedes por escucharnos, a la gente que nos brindó las entrevistas y principalmente a nuestra profesora Belén Amarillo, que nos ayudó todo el trabajo. Gracias. Bueno, primero felicitarla, ¿sí? Porque el trabajo es muy interesante. Ahí sí, felicitarla porque el trabajo es muy
En la presentación de su trabajo, las chicas presentan una serie de preguntas que orientan la investigación y destacan que el cierre de esta fundamental fuente de trabajo, que fue en el 80, afectó negativamente a la población y a los trabajadores en particular, creando incertidumbre sobre su futuro laboral y la supervivencia de su familia. Esa es una sentencia muy fuerte, ¿sí? Con acierto, en el apartado dedicado al contexto, entonces, se concentra en el informe 1955-1980 y plantean un montón de cosas que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la memoria y que a su vez nos invitan a pensar en la identidad, porque preguntándose sobre Yuquerí, las chicas de alguna manera también están atisbando o presentando algunos indicios para continuar preguntándose sobre la identidad de Concordia, ¿sí? En el apartado dedicado al desarrollo del trabajo, es ahí donde las chicas se ocupan de hacer hablar a las fuentes, ¿sí? Recuperan 3 testimonios que recogieron y les grabaron, que después nosotros los pudimos consultar en el anexo del trabajo, y documentos extraídos de una comunidad de Facebook, ¿sí? A la cual ellas recién aludieron, que se denomina Ex Empleados Yuquerí. Y asimismo nos permiten un artículo periodístico que fue subido a esta comunidad, y las memorias obreras que recogen las estudiantes les permiten resignificar el rol que tuvo entonces Yuquerí en la localidad y las causas por las cuales sigue presente en la memoria colectiva local, ¿sí? A su vez, bueno, anexaron un DVD donde hay varias fotografías. Para nosotros que lo pudimos ver eso era interesante, pero bueno, de alguna manera lo repusieron al traer el video. En las conclusiones plantean reflexiones que enriquecen el análisis realizado. Al respecto citamos una frase que condensa varias de estas cuestiones. Las estudiantes planteaban, en lo que se refiere a los posibles conflictos laborales al momento del cierre, nuevamente la contrastación empírica nos conduce a refutar nuestra hipótesis. No hubo ningún tipo de resistencia al cierre de la fuente de trabajo. Por el contrario, mucha gente se sentía agradecida por la indemnización. Y sigue, y este es como un punto muy interesante del trabajo porque va en contra de nuestro sentido común y también del sentido común historiográfico que construimos leyendo los manuales. Entonces, ese es un tema que aparece en las fuentes y que es muy importante que lo hayan puesto. Bueno, en la evaluación de la experiencia, las estudiantes señalan las dificultades que tuvieron durante la investigación, algo de la que mencionaba en relación al trabajo anterior. En general se trata entonces de un trabajo original en donde se anuda una constelación de problemas propia del mundo del trabajo para invitarnos a reflexionar sobre la identidad de la ciudad entrerriana de Concordia. Y ahí, en este pasaje de pensar del trabajo a la identidad de un espacio, es donde se pueden generar distintas reflexiones que me parece que son interesantes porque tienen que ver propiamente con el presente que atravesamos y con cómo lo construimos colectivamente. ¿Sí? Acá quiero hacer una pregunta, bueno, yo tiene algunos comentarios, pero... Bueno, las felicito. ¿Cuántos años tienen? 16 las dos. La verdad que es un trabajo muy importante de ese edad, me parece muy interesante que se ocupen de la investigación siendo tan chicos. Ahora, yo lo que quisiera hacerles es la siguiente pregunta. ¿Por qué no empezaron, digamos, que está vinculado con un recorrido natural de cualquier investigación? Su hipótesis es la hipótesis que dicen al final. ¿Por qué tienen que partir de una hipótesis que luego van a negar? ¿Qué quiere decir esto? Su hipótesis hubiera sido muy interesante que planteen que el problema es que ha pasado en este ámbito que no hubo esfuerzo por hacer una reconversión productiva y salvar el frigorífico, que no ha habido conflicto laboral, que no hubo resistencia, que está vinculado todo con esa memoria. Y en ese sentido, ¿por qué es extraño, digamos, con metodología del trabajo, que yo plantee mi hipótesis es esta y después termino diciendo no, en realidad no es? Porque en realidad cuando uno entiende lo que digo, cuando uno empieza a hacer un trabajo, y lo digo para el futuro, es absolutamente comprensible que le pase esto a aquel que está investigando por primera vez a los 16 años.
quiero decir lo siguiente. Ustedes empezaron a hablar de una manera muy interesante, y yo pensé que ahí iba a estar el eje, tocaron el tema de la memoria, el marco que esto se da en la dictadura, y ahí mismo tenían para dar la respuesta a esas hipótesis donde no hubo este conflicto, aunque el conflicto existió, porque era todavía el momento de la dictadura. No había conflicto por el temor que significó ese conflicto, plantear conflicto en ese momento, no sé si se entiende. Y también el tema de la memoria, ustedes dicen muy bien, la memoria selectiva. Por supuesto, los seres humanos tratamos de no recordar aquello que constituye un trauma en la vida de uno. Yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve cesanteada desde el 4 de abril de 1976 al comienzo de la democracia en el 83. Yo hay muchas cosas de la historia de mi vida personal que no recuerdo en esas fechas, porque es un instinto de supervivencia que tenemos los hombres, ¿no es cierto? Tratar de no volver a aquello que te ha... Entonces, es comprensible que estos obreros con los que ustedes han estado hablando hayan recordado lo mejor, ¿sí? No es cuestionable, pero ahí tenían, porque me da la sensación que comenzaron muy interesante planteando la época, y donde también se ve la otra mirada de esta dictadura, que también robó muchísimo dinero al país. No solo mató, torturó, sino que también, digamos, implementaron ese neoliberalismo con toda su fuerza. No sé si entienden lo que les quiero decir. No es una objeción a su trabajo, es para darles elementos, porque una investigación, ¿qué es? Es tener una pregunta y antes que lo empiece a hacer, uno ya sabe qué es lo que va a querer preguntarse. A nosotros nos contábamos cuando estudiábamos física que Newton se sentó bajo el árbol, cayó una manzana, cayó 2 manzanas, cayeron 10 manzanas y el tipo dijo: todas las manzanas caen por la ley de la gravedad. Y ningún científico va a la naturaleza a ver dónde hay algo que yo... No, todos vamos con una pregunta y también con una posible respuesta. ¿Entienden lo que les quiero decir? Simplemente como... Ellos indagaron sobre los olvidos igual. Y mira, eso hubiera sido interesantísimo ponerlo. Sí, lo que pasa es que no sabían las hipótesis. ¿Se entiende lo que digo? No quiero que lo tomen, quiero que esto sirva. A mí, esta Olimpiada me ha servido como un aprendizaje. Ya estuve mandando WhatsApp a la gente para copiar muchas cosas de esta Olimpiada. Y cuando uno avisa, no es plagio. Es plagio cuando vos decís esto, lo dije yo. No. Es más, ya estoy planificando festejar el cumpleaños de 10 años con torta y todo. No voy a... ¿Entienden lo que digo? Además uno aprende con el otro. Y siempre se aprende. Y realmente la felicito. Y felicito al jurado por su actitud. Porque he estado en otras Olimpiadas donde la actitud del jurado era para empezar de los dedos en la puerta. Bueno, muchas gracias por lo que nos toca. Bueno, lo primero es felicitarla por el trabajo está realmente muy bien redactado, igual que todos los trabajos que vamos a escuchar hoy. Hay una producción, una construcción discursiva detrás de cada trabajo que muy bien escrito, muy bien elaborado, cumplen rigurosamente con todos los aspectos que tienen que ver con la formalización de un trabajo de investigación, y eso es un aspecto a destacar. Recién saltó acá la cuestión de la memoria, y la profe nos dijo, fue algo que no apareció en la exposición de ustedes. Y a mí es como que me faltó eso, que ustedes dieran cuenta de, justamente como se trata de un trabajo en el que recuperan la memoria, que nos informen un poco más sobre eso, que inclusive si quieren que nos lean
algún parrafito que a ustedes parezca significativo y lo que ustedes observan en el recuerdo y en la memoria de los obreros, digo, para recuperar esa cuestión. Me parece importante eso porque los trabajos acerca de la memoria o esa modalidad de trabajo es de las últimas décadas. Hacer trabajo de memoria no es lo mismo que hacer trabajo de historia. La historia no es lo mismo que la memoria. Y bueno, eso. Por eso les quería pedir si podían dedicarle un par de minutos a presentarnos esa parte del trabajo que ustedes la tienen bien lograda, pero que el resto no lo escuchó. Y la otra cosa, un dato, nada más. ¿En qué año se produjo el cierre del frigorífico? 1980. En el mismo sentido que José, creo que la pregunta que quiero hacerles va en dirección a lo que José le plantea, es que nos cuenten cómo produjeron esa memoria grabada allí, ¿no? Porque en definitiva es una memoria donde se cruzan imágenes del frigorífico y que nos contaran eso, la cocina de esa producción. Yo algo le pregunté a la profe, pero me gustaría que nos la cuenten ustedes, además para que el resto lo conozca. Bueno, nosotros, como les contamos anteriormente, recurrimos a distintas fuentes. Bueno, dentro de estas fuentes, la de la página de Facebook que nombramos, tenía muchas reflexiones, se llamaban así reflexiones, de los ex trabajadores de la fábrica. Y que usaba mucha poesía con los sentimientos que tenían ellos. Bueno, y en base a eso elegimos un fragmento pequeño que demuestre primero cómo era para ellos ir a trabajar en la fábrica en aquel momento, que es lo que vimos en la primera parte del video. Y después en la segunda parte, cómo lo recuerdan, cómo piensan, cómo creen ellos, cómo quieren que nosotros los recordemos a ellos y a la fuente de trabajo. Eso nosotros extraímos de esa fuente un fragmento, lo grabamos, bueno, y en base a la foto conseguimos documentos que nos dieron ellos, y el frigorífico actual fuimos nosotros a visitarlo, y conseguimos también fotos del Museo de la Ciudad. Esa fue la cocina del video. Sí, bueno, sumando a lo que ella decía, por las dudas, si no recuerdan bien lo que decía en la primera parte del video, hablaba de que comparaban la tarea de los trabajadores, se comparaban a ellos mismos con palomas, que vuelven todo el tiempo al lugar de trabajo. Y desde ahí también podíamos ver esto de la nostalgia al mismo tiempo, pero con alegría que recordaban. Y si nosotros empezábamos a preguntarles a los trabajadores en las entrevistas, de todo su trabajo recordaban un montón de anécdotas, pero del momento del cierre diferían incluso hasta la cantidad de gente que había al momento de cerrar la fábrica. El olvido en el momento del año 1980, la laguna que se producía en la mente de cada trabajador en 1980 es impresionante porque nosotras queríamos justamente ir sobre eso y es lo que más se nos dificultó porque teníamos un montón de anécdotas de otros momentos, pero en 1980, del momento del cierre, es lo que menos recordaban los trabajadores. Que además de los ex trabajadores, nosotros entrevistamos a 2 y no encontramos más ex trabajadores. Entonces nos pedimos otra fuente para preguntarles cómo fue ese momento del cierre. Tuvimos 2 miradas y las 2 fueron muy similares. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a Raúl. Continuar el año que viene, si tuvieron oportunidad de indagar en la bibliografía sobre las metodologías de investigación en ciencias sociales, ustedes dijeron que hicieron investigación cuantitativa, si indagaron en esa bibliografía alguna en especial que les orientó a definirse por esa línea, y si vieron algo de análisis del discurso en esa indagación bibliográfica o del método de comparación constante, porque si fuera así, podría ser algo para el año que viene.
Francisco Aelo. Si les parece, juntamos 3 preguntas, ¿pueden? Y después ustedes... Hola, ¿cómo están? Antes que nada, felicitar a los dos grupos, dos trabajos muy interesantes y que tienen muchos puntos en común, me parece. De ahí cierta reflexión. Una idea, más bien sugerencia para tener en cuenta, uniendo lo que dijeron otros profes, tal vez en esa entrevista tan importante como lo que dijeron respecto a la alegría, es haber prestado atención, que seguramente lo hicieron, pero tal vez no lo necesitaban en el trabajo, en los silencios. Uno cuando hace una entrevista, no solamente tiene que prestar atención a lo que le dicen, sino a lo que no dicen, o por qué no lo dicen, y qué les pasa a esas personas cuando no lo dicen. Toda la cuestión gestual, por eso es tan importante siempre la grabación de una entrevista. Entonces, tal vez, seguramente ustedes lo tuvieron en cuenta, lo formularon acá, y hubiera estado bueno en esa no respuesta a su hipótesis, decir, bueno, ¿qué desapareció a ustedes en ese silencio? Y cómo se manifestó ese silencio. Después, una curiosidad, no sé si tienen ese dato, hablaban de una campaña de prestigio durante el gobierno de Onganía. ¿Qué consistió eso? Y no es casual que justamente 2 gobiernos dictatoriales sean los que les apliquen las medidas más duras a este frigorífico. Y lo último, que es una reflexión que me parece que nos podría ayudar a pensar, vinculándolo también con la película de ayer, en donde estas situaciones laborales que afectan a determinadas fábricas, determinadas empresas, determinadas actividades económicas que involucran no solamente el entramado laboral de los que trabajan en ese lugar, sino a todo el entramado social. ¿Qué impacto tuvo la reconversión productiva en Quilmes o, en este caso, el cierre del frigorífico al resto de la comunidad, cuando claramente estamos en sociedades que ahí lo que aparece es una memoria colectiva y por ahí dijeron una identidad de toda la comunidad forjada hasta directamente, no solamente con la empresa, sino hasta con un producto y una marca, como es Quilmes o como es en este caso esta marca del frigorífico. Pensando también en la reconversión productiva, la cuestión de la comercialización y las estrategias que genera ahora Quilmes, donde a veces la misma Quilmes se hace competencia a sí misma con otras marcas que también forman parte de la misma empresa, de la misma compañía de acciones. Entonces, ¿cómo genera esto? ¿Qué impacto tiene en la sociedad, en el resto de la sociedad, que tal vez en algún momento se identificó con esa marca, que era un orgullo para la ciudad, y que después se encuentran con no solamente no tener trabajo, sino mucha gente perder ese protagonismo que habían tenido? Bueno, en primer lugar, me encantaría felicitar a las chicas por el nivel de oratoria. La verdad que encontrar alumnas de la edad de ustedes con ese nivel de oratoria es un placer. Y lo otro que quería preguntarles era, ustedes plantearon en las dificultades la ausencia de bibliografía. La pregunta es, ¿qué ausencia de bibliografía encontraron? Porque para contextualizar la época en la que ustedes trabajaron, hay muchísimo material y de pronto me da la sensación que por ahí les pasó lo que suele ocurrir, que cuando uno hace revisión de antecedentes para este tipo de trabajos, espera encontrar en los libros el tema que uno va a investigar, y en realidad lo que ustedes iban a investigar, la investigación la hacían ustedes, el material que tenían que encontrar estaba en todas esas entrevistas que ustedes hicieron, ¿sí? En cuanto a la primera pregunta, que era sobre la bibliografía, en los libros que nos brindaron de Olimpiadas, dentro de los conceptos clave que era una sugerencia que nos daban para implementar nuestro trabajo, hablaba de la tensión entre historia y memoria, que fue eso lo que nosotros nos llevó a la investigación de esto y a los métodos, por ejemplo, métodos cualitativos, como era la entrevista, métodos para concluir con algo.
Bueno, también nos basamos, aparte de la bibliografía brindada por Olimpiadas, libros que conseguimos en una biblioteca local sobre metodología de la investigación, donde investigamos acerca de las entrevistas, cómo podían ser, porque entrevistas nosotros pensamos que a veces son preguntas más, pero no solamente es eso, hay la estrategia, pueden ser grupales, individuales, abiertas, cerradas, todo depende de lo que queremos analizar. Nosotras, al querer analizar la memoria, realizamos entrevistas abiertas porque sabíamos que supusimos que los trabajadores iban a querer ir de tema o hablar de su vida en el frigorífico, y justamente ese era nuestro objetivo, dejarlos que ellos se vayan para después poder encaminarnos hacia el eje central de nuestro trabajo. Esa es la primera. No, yo quería decir a lo que nos habías dicho vos, de también el impacto social que tuvo el cierre del frigorífico y en la identidad de los trabajadores. Nosotras creo que no nombramos en la exposición y que se creó la fábrica y de la fábrica surgió el barrio. El barrio obrero se vivía de la fábrica, la luz se les proveía la fábrica, y al cerrar los trabajadores no quisieron irse del lugar, como para tener una idea de la identidad, de lo arraigados que se sentían a ese lugar. Uno de los entrevistados nos dijo que estuvieron 11 años sin luz y sin agua, viviendo en el barrio, hasta que pudieron hacer la gestión para que les lleven la luz y el agua al barrio. Pero es impresionante el sentimiento de pertenencia que tienen los trabajadores de ese lugar. Incluso la municipalidad de la ciudad después le brindó otro barrio nuevo, hicieron del otro lado de la fábrica, y algunos ni siquiera se quisieron ir de su primera casa. Una frase que nos quedó muy grabada a las dos, a las tres con la profe también, que nos dijeron: yo a esta casa vine de cabeza y me voy a ir con los pies para adelante. Él nació ahí y va a morir en esa casa, ni siquiera a los 11 años sin luz lo pudieron mover de ahí. Toda la gente que vive ahí se siente muy identificada con el lugar. Bueno, no sé si quedó claro, y después en cuanto a la tercera pregunta, sobre la ausencia de bibliografía, en el contexto nacional que nosotras investigamos para poder llegar a nuestro objeto de estudio, encontramos mucha bibliografía, sí, en contexto nacional. Lo que nos faltaba era el contexto local, que encontramos solo una tesis hecha por un estudiante, en la cual nos basamos bastante, que tenía mucha historia del frigorífico. Pero también era un trabajo muy extenso que hablaba desde los inicios del frigorífico hasta la actualidad, porque también ahora te muestra cómo está el frigorífico, el estado en el que está, y de ahí tuvimos que analizar detenidamente cada parte para extraer de ahí lo esencial que necesitábamos para después verlo con la memoria de los trabajadores. Entonces eso en cuanto a la bibliografía. Y bueno, también nos dimos cuenta que después no encontramos libros, pero en las entrevistas era donde estaba nuestro punto central de bibliografía, que es lo que decía ella. Yo quisiera, igual que el grupo anterior, felicitar a las chicas y a la profesora. Cuando uno asiste a este tipo de actividades, debe tener en cuenta que hay muy poco tiempo para exponer, y a veces se pueden escapar algunas cosas. Sería bueno que todos pudiéramos tener la posibilidad de leer el trabajo. De todas maneras, a mí me quedó muy claro que en la década del 60, durante un gobierno militar liberal, se desfinanció, y en la década del 80 en otro se remató. Esto es muy común en la Argentina. En San Juan hubo una bodega del Estado que fue fantástica, que le compraba la uva a todos los productores, la producía, la vendía y después repartía la plata, y funcionaba muy bien. Tenía más de 12.000 empleados, y en la década del 60, igual que la CAP, la desfinanciaron, y en la década del 80 la remataron por todas estas cuestiones que vienen de afuera, estos intereses. Mi hermano trabajaba en la CAB, que era esta bodega del Estado, y todavía no se explica por qué la remataron, y igual que en la CAP son vestigios, bodegas impresionantes que están abandonadas. Las felicito, chicos, las felicito a los profesores. Allá sí, una pequeña cosita para las chicas. Hablamos sobre la gente gritona. Una cosita, no sé hasta qué punto
forma de resistencia. No a lo mejor una huelga, un levantamiento, pero el seguir quedando y el decir dentro de cabeza y me voy con los pies por delante es una forma de resistencia. Así que repensarlo ahí, una cuestión. Y la otra cuestión que por ahí me pongo desde el lugar de alumna también puede resultar que por ahí los grandes empezamos a hablar y bueno, tenemos más años leídos capaz, pero lo importante es que se aprende así, haciendo. Y no debemos olvidarnos nosotros los adultos que ellas están aprendiendo y en ese aprendizaje se aprende mejor lo que se hace más que lo que se lee. Entonces todo lo que decimos nosotros tómenlo como hay que seguir viendo, hay que seguir viendo. No es un ataque, es un darles para que sigan haciendo y nos superen muchísimo más. A quienes quizás a la edad de ustedes no teníamos idea de cómo se hace. Así que las felicito y a las chicas del trabajo anterior. También, que dicho sea de paso, los olvidos también están ahí marcados, ¿no? La cuestión de Quilmes, nos remontamos a una cerveza a inmigrantes, pero va más allá, va a la parcialidad aborigen que fue llevada a Buenos Aires y que parece que nuestra identidad se constituya a partir de la inmigración. Y no, señores, es desde antes. Nada más, gracias. Bien, yo también por mi parte felicitar a las chicas, al igual que al grupo anterior, felicitar a los profes por los trabajos que han hecho. Y lo mío es un aporte que nos va a llevar a la reflexión, o la idea es llevarnos a la reflexión. Me parece que le pedíamos tanto a las chicas del trabajo anterior como a ellas un movimiento obrero combativo. En algún momento a las chicas se les cuestionó la frase de el sindicato tiene buena relación con el empresario y a las chicas por ahí se les preguntó, bueno, ¿por qué no? De que se les indagó sobre la frase de recibieron felices la indemnización. Y parece que nos estamos olvidando de la burocratización de los sindicatos, gente. Nos estamos olvidando que el neoliberalismo trajo de la mano también una burocracia sindical, una burocracia sindical al servicio del proceso de liberalización económica. Entonces, estamos esperando obreros que resistan, que luchen y demás, y nos olvidamos que el proceso económico vino de la mano con los traidores del sindicato. Entonces, una cosa son las bases y otra cosa son los sindicatos. No todos los obreros son marxistas, ¿sí? Digo porque por ahí a las otras chicas se les cuestionaba de la buena relación. Y sí, si quizás te habla un jefe sindical burocratizado que tiene intereses propios, que los ha habido en nuestro país, los sigue habiendo, lo más probable es que te diga que el sindicato tiene buena relación con la empresa, ¿sí? O lo más probable es que te diga que las indemnizaciones fueron buenas y por eso decidieron recibirlas. Nada más un pequeño aporte para el próximo taller que vamos a tener los docentes, donde, bueno, poder debatir. ¿Hay alguien más? Una cuestión para... Bueno, yo estoy en calidad de acompañante, en realidad no soy profesora de historia, pero me interesa mucho todas las ciencias sociales. Y quizás les pueda responder un poquitito al trabajo y colaborar en algo. Les cuento que soy de Chilecito, La Rioja, y entre La Rioja y Chilecito hay un lugar que se llama Catinzaco. En Catinzaco, el señor Onganía, en esa época que ustedes mencionan, abrió un establecimiento lechero, un establecimiento en donde criaba vacunos, y quizás todo eso vino aparejado al desprestigio que ustedes sufrieron en su localidad. De todos modos, eso quedó abandonado también, no existe más, son tapiales nada más, pero quizás él pensó que con eso iba a vivir el resto de sus días, se lo dejó a un hijo, el hijo se fue de ese lugar. Eso por una parte, de una colaboración que quizás puedan tomar el hilo de por qué vino la campaña de desprestigio. En la otra parte, las felicito, chicas. Yo trabajo mucho con trabajos de investigación, tanto en ciencias sociales como en ciencias exactas. Y si ustedes vieron, recién una de las alumnas mencionaba que buscaron libros de metodología de la investigación. Es muy bueno, muy lindo trabajar con Mario Bunge, con Timothy, por ejemplo, con Carlos Sabino. Y si es cierto, la metodología de la investigación tiene sus pasos, tiene sus riquezas que hay que seguirlas, y eso nos sirve para siempre, ¿no? Ahora sí, seguro,
y la felicito nuevamente porque la oratoria que tienen es excelente, excelente para todos, y la felicito a la profesora y las invito nada más que si les sirve esta bibliografía y algún dato que les pueda aportar sobre el emprendimiento agrícola de Onganía en aquellos tiempos. Pero también siendo parte de ese proceso, habiendo cursado la secundaria, a nosotros no nos estaba permitido hablar. Entonces a los obreros tampoco se les permitía hablar, expresarse. Entonces, ni siquiera levantar la mano en el curso teníamos que callarnos, no nos podíamos expresar. Entonces, muchas de esas competencias no las hemos adquirido porque no las hemos practicado. Entonces, ahora ustedes tienen total libertad para expresarse como nosotros hubiéramos querido hacer. Gracias por estar acá. Gracias por escucharnos a ustedes y gracias por los aportes que realizaron. Perdón, chicas, no. Bien, bueno, agradecerles entonces a la presencia de todos aquí y a todas. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso para comer y volvemos a las 15 horas. A tratar de volver a las 15 horas. Por favor, les vamos a pedir que se queden con todas las preguntas y reflexiones que nos hasta ahora para retomar la lección. Dos cosas. La primera cosa es que le pedimos a todos los profes que estuvieron ahora durante la mañana que a partir de las 3 de la tarde estén aquí, porque ustedes van a participar votando por aquel trabajo que consideren que ha sido el que corresponde ganar el primer lugar. Por eso le pedimos que vengan en la tarde para poder escuchar los tres trabajos que quedan y poder votar. La otra cosa es que vamos a ir juntos al comedor universitario. Hay que hacer un camino por un parque para llegar a él, que tengan el papelito en la mano, el ticket del día 28, no se confundan con el día. Vamos a dirigir ahora para allá, tratemos de no dispersarnos. Vamos a salir por la puerta que está aquí, apenas salimos al gol, a la izquierda.